Queridos espectadores, les doy la bienvenida, sean bienvenidos. Están viendo Aktach India Today. Yo soy Anjana Kashyap. Ahora serán testigos de la historia. Este es un momento histórico. Dicen que cuando se reúnen viejos amigos tienen sus propias bromas, se ríen entre ellos, se hacen chistes, hay un sentimiento de camaradería, pero quienes están en la sala con ellos pueden sentirse fuera de lugar. ¿Por qué digo esto? El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se reunirá en Nueva Delhi con el primer ministro Narendra Modi. La atención de todo el mundo estará puesta en este encuentro. Vladimir Putin, sin lugar a dudas, es uno de los políticos más influyentes del mundo. Sus decisiones afectan e influyen no solo en Rusia, sino también en países de todo el mundo. Es una figura atractiva y enigmática en el escenario mundial. No puede haber nada más emocionante. ¿De verdad, Anjana? Hola, mi nombre es Gita Mohan. Con nosotros está una persona que, como es sabido, es uno de los líderes que más tiempo ha ocupado su cargo. Observó todo, el colapso de los países y los cambios en varias configuraciones de la política mundial desde Yeltsin en adelante. Trump, Manmohan Singh y Narendra Modi. Vio el mundo cambiando ante sus ojos y condujo a Rusia a través de los años turbulentos y logró asegurar su posición como una fuerza a tener en cuenta. Muchas gracias, señor presidente, por estar hoy con nosotros. Representamos a Aktach y India Today y con nosotros está el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Espero que... Y aquí en Rusia os va bien. Espero que os guste Moscú, el Kremlin, donde estamos trabajando ahora. Como podéis observar, para nosotros todo se desarrolla según lo previsto. En general, estamos satisfechos con la situación que se está desarrollando en nuestra economía. Y lo más importante, en este momento estoy muy contento de que se avecina una reunión, como usted acaba de decir, con mi amigo, el primer ministro Modi. Hace tiempo que acordamos vernos precisamente en la India. Tenemos mucho de qué hablar, porque el volumen de nuestra cooperación con la India es muy grande, y eso sin mencionar la historia de nuestras relaciones. Tiene un carácter verdaderamente único. Y también quisiera decir que el camino que ha recorrido la India desde que obtuvo su independencia en tan solo 77 años, esto es un periodo muy corto en la historia. La India ha recorrido un camino de desarrollo colosal, simplemente colosal. Hablaré más sobre esto, porque saben, cuando vivimos nuestra vida cotidiana, no notamos mucho los cambios que están ocurriendo justo ahora, ante nuestros ojos. Eso es muy raro. Pero si miramos un poco hacia atrás, entonces, lo que ha sucedido en la India es, en cierto sentido, realmente un milagro. Porque miren, probablemente pocos de ustedes saben que la esperanza de vida en la India se ha duplicado con creces en este tiempo. Nosotros somos... Volveremos a hablar de esto más adelante, dentro de un tiempo. Sin falta hablaremos de ello, pero en cualquier caso, nuestras relaciones con la India se están desarrollando en muchísimos ámbitos. Me alegra mucho tener la oportunidad de reunirme con el primer ministro Modi, con quien realmente me unen no solo relaciones de trabajo, sino también personales. De una amistad verdadera y duradera. Si me permite, le haré una pregunta. Usted acaba de hablar de los lazos ruso-indios, cuya historia supera los 70 años. Esta amistad, como decimos en ruso, tiene más de 70 años. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo evalúa la solidez de esta amistad actualmente? ¿Y qué le diría usted al primer ministro Narendra Modi y sobre el primer ministro Modi? Sobre el primer ministro Modi. Sabe, el mundo está cambiando muy rápido. La velocidad de los cambios está aumentando. Esto todos lo ven muy claramente. La configuración del mundo está cambiando. Están surgiendo nuevos centros de poder. El equilibrio de poder en el mundo está cambiando y se está reorganizando. Y en estas condiciones, la estabilidad entre los grandes países es muy importante. Es muy importante. Esto crea una base, un fundamento determinado para el desarrollo progresivo, tanto en el plano bilateral como en el mundo en general.
En este sentido, nuestro trabajo conjunto con el primer ministro Modi tiene una gran importancia, incluso más allá de las relaciones bilaterales y con mayor razón cuando se trata directamente de nuestros países, la estabilidad en ciertos sectores de cooperación es sumamente importante porque esto nos garantiza alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Y el primer ministro Modi plantea ante el país y ante sí mismo en primer lugar y luego ante el gobierno y el país enormes desafíos y tareas. Por ejemplo, el lema Hazlo en la India es bien conocido. Este lema tiene una dimensión práctica, incluso en nuestras relaciones bilaterales. Cuando nos reunimos, él siempre dice, hagamos esto o aquello o veamos en tal ámbito. Estoy dispuesto a enumerarlos. Por esa razón tenemos muchísimas y muy diversas áreas prácticas de cooperación. Antes de que Gita haga la siguiente pregunta, una pregunta muy breve y muy interesante. ¿Cuándo usted se reunió en la cumbre de la OCS con el primer ministro Modi? Hay fotos en las que van juntos en un coche. Iban juntos. ¿Estaba planeado de antemano que irían juntos? ¿Cómo sucedió eso? ¿Y de qué hablaron mientras estaban en el coche? Sabe, hablamos de asuntos actuales. No fue planeado. Simplemente salimos a la calle y se acercó mi coche. Le dije, oye, vamos juntos. Y todo fue sencillo. De manera humana, de manera camaraderil, de manera amistosa. No hubo ninguna idea complicada detrás de esto. Simplemente nos sentamos juntos como camaradas, como amigos. Conversamos en el camino, eso es todo. Siempre tenemos de qué hablar. Es más, seguíamos conversando, ni siquiera podíamos salir del coche. Luego otra vez y otra vez le dije, bueno, vamos, que nos están esperando allí. No hay nada especial en esto. Esto simplemente indica que tenemos temas de los que hablar y esos temas nos resultan muy interesantes. Gracias, señor presidente. El hecho de que usted viaje a la India permitirá a ambos líderes consolidar, por así decirlo, las garantías. ¿Qué declaraciones se pueden esperar? Hablamos sobre la transferencia de tecnologías, sobre el aumento del comercio. ¿Cuáles son las declaraciones que se esperan durante su visita a la India? Le hago esta pregunta porque el mundo, usted entiende de quién hablo, estará observando su visita. Bueno, que el mundo esté observando nuestra visita, no hay nada especial en eso. La India es un país enorme, 1.500 millones de personas, una economía en desarrollo, pero un 7% de crecimiento es el número uno entre las grandes economías del mundo. El número uno, Modi lo logró, él consiguió esto, él lo consiguió. El pueblo indio puede estar orgulloso de esto y él como jefe de gobierno, está claro que siempre hay críticos que piensan que se podría haber hecho mejor, pero este es el resultado. Pero nosotros tenemos todo un plan de cooperación en los sectores más importantes. Y los más importantes de ellos, por supuesto, son aquellos orientados al futuro, es decir, las altas tecnologías. Y nosotros colaboramos con la India en estas áreas, tanto en el espacio como en la energía. Y en la energía nuclear, esto es bien conocido. Kudankulam es uno de los líderes de tales grandes proyectos. Construcción naval, aviación, tenemos muchas áreas interesantes, precisamente orientadas al futuro. Por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo. Quizás hablemos más sobre esto, pero es una de esas tecnologías clave del futuro que está cambiando el mundo ante nuestros ojos, simplemente ante nuestros ojos. Todo multiplica los desafíos y crea ciertos retos. Eso también es cierto. De todo esto vamos a hablar, eligiendo aquello que, como considera el primer ministro Modi y como considero yo, representa el mayor valor para nosotros. En eso vamos a centrar nuestra atención y eso es lo que vamos a acompañar administrativamente. ¿Hay algunos acuerdos concretos que estén por firmarse? Bueno, por supuesto. Ahora simplemente, probablemente es mejor no anunciarlos, porque todo esto se hará durante la visita y entonces lo presentaremos al público. Y luego nuestros colegas nos presentarán todos los documentos preparados y nosotros deberemos aprobarlos definitivamente. Hablemos sobre la sostenibilidad en el comercio.
Existe una enorme presión sobre la India, sobre Rusia, especialmente cuando se trata del petróleo. La India ha sufrido la presión por parte de Occidente. ¿De qué manera ambos países pueden resistir la presión de las sanciones occidentales? El asunto Es que esa presión de la que usted está hablando, la gran mayoría de las veces es el uso de herramientas políticas y estratégicas en una competencia habitual y verdaderamente importante. Y nuestra cooperación con la India en el ámbito energético no está relacionada con la coyuntura actual, con la coyuntura política del día de hoy, ni siquiera con los trágicos acontecimientos en Ucrania. En lo que respecta a los hidrocarburos, nuestros operadores económicos mucho antes de esto, mucho antes de estos acontecimientos en Ucrania, establecieron entre sí un contacto muy bueno, de confianza y que funciona de manera eficaz, comercial, económico. Como es sabido, nuestra gran empresa adquirió en la India una refinería de petróleo. Esta fue una de las mayores inversiones extranjeras en la economía de la India, por encima de los 20.000 millones de dólares. Y nuestra empresa está desarrollando esta planta, trabaja con sus socios y lo hace con éxito. Año tras año, la India se ha convertido en uno de los principales proveedores de productos petrolíferos para el mercado europeo. Y no solo porque compra allí petróleo, el nuestro con descuento. Esto se ha ido formando durante años y no tiene relación con la coyuntura actual. A algunos esto empezó a no gustarles mucho, por ejemplo, que la India ocupe posiciones de liderazgo en los mercados mundiales. A raíz de la cooperación con Rusia, empezaron a idear formas de limitar a la India en estas áreas. Artificialmente, por motivos políticos, empezaron a cerrarle estas oportunidades. Sí, es una cuestión muy importante. Sin embargo, mi pregunta se refiere a la defensa. La India sigue siendo uno de los mayores compradores de productos de defensa, de productos militares. Mi pregunta es, a la luz de las sanciones por parte de Estados Unidos en relación con los aranceles, es Estados Unidos, al fin y al cabo ellos adoptan diferentes métodos. ¿De qué manera planean ustedes sortear todo esto? ¿Van a rechazar la cooperación o por el contrario, seguirán adelante hasta el final? Bueno, me parece que tanto la India como el mundo entero han visto que no se puede hablar con la India como se hacía hace 77 años. La India es una gran potencia, no una colonia inglesa, y todos tendrán que tener esto en cuenta. Además, el jefe del gobierno indio, el señor Modi, no es una persona que ceda ante la presión. El pueblo indio puede estar orgulloso de su líder. Esto es absolutamente evidente. Él tiene una postura firme y clara. Su posición no es de confrontación y no pretendemos buscar consultores con nadie. Simplemente trabajamos en la defensa de los intereses legítimos. Lo mismo ocurre con los obstáculos para la India, en qué consisten, pero en los pagos. Pero se puede escuchar que el 90% de todos nuestros pagos los realizamos en monedas nacionales. Aquí hay ciertos problemas relacionados con el hecho de que tenemos muchos intermediarios, pero hay una solución. Se puede pasar a los sistemas existentes de intercambio de información financiera y electrónica que tenemos, del Banco de Rusia y de nuestros socios indios. Este trabajo está en marcha y se está estructurando, y aquellos que intentan limitar la cooperación en la esfera económica de terceros países, al final ellos mismos se enfrentan a problemas y pérdidas. Creo que cuando esta comprensión y conciencia llegue plenamente, entonces esta práctica de presión y zonificación que ha sido tan problemática cesará completamente y de forma definitiva. 3 preguntas concretas, señor presidente. En primer lugar, durante la operación Sindur, el armamento que adquirimos en Rusia resultó ser el elemento más importante y clave de nuestro éxito. Por eso quiero hacer una pregunta sobre el sistema S-400 en el contexto de la defensa aérea. ¿Cuándo podemos esperar los sistemas S-400? A continuación, una pregunta sobre el S-500, sistemas aún más complejos y sofisticados. Y la tercera, el Su-57, los nuevos cazas de nueva generación. ¿Hay alguna novedad en estas áreas? Somos expertos, es como si ahora mismo estuviéramos en negociaciones sobre cooperación técnico-militar. Pero si hablamos de esto en serio, la India es uno de nuestros socios más fiables y especialmente de confianza en este ámbito.
Porque no se trata solo de que vendamos algo a la India y la India compre algo en el ámbito de la defensa y la seguridad. No, nuestro nivel es diferente, tenemos una calidad de relaciones diferente con la India y lo valoramos. Y vemos que la parte india también lo valora. ¿Por qué? Repito, no solo vendemos, compartimos tecnologías. Y este es un caso muy raro en el ámbito de la cooperación técnico-militar, lo que demuestra el nivel de nuestra confianza, tanto a nivel interestatal como internacional, diría yo. Y se trata de una nomenclatura de productos muy amplia. Incluye la construcción naval militar, la fabricación de misiles y la aeronáutica. Ahora mencionó el Su-57, ¿verdad? Pero la India también utiliza otras de nuestras máquinas, nuestros aviones, y la producción de vehículos blindados. La India produce nuestros tanques T-90. Le aseguro que son de los mejores tanques del mundo. El conocido misil BrahMos que desarrollamos junto con la India produce en sus propias fábricas, por eso pido un ejemplo de la moda. En la India, en esta zona también hay un Kalashnikov, desde siempre. También es un arma importante, eso está claro, pero estábamos hablando precisamente del ámbito de las altas, e incluso podríamos decir de las más altas tecnologías. Y Teniendo en cuenta la experiencia de utilizar ciertos tipos de armas en situaciones de combate, su valor ha aumentado muchas veces, varias veces. Ahora bien, los especialistas militares indios, dados sus buenos contactos con nuestros militares, entienden perfectamente qué funciona eficazmente, cómo y bajo qué condiciones, qué se necesita dónde y cómo debe utilizarse. Esto es extremadamente importante para la comprensión de los especialistas militares. Esta comprensión existe tanto del lado ruso como del indio. señor presidente, quiero volver a la cuestión del petróleo. Usted habló sobre la autonomía estratégica. India ha intentado lograr esa autonomía. La autonomía estratégica implica la protección de los intereses indios. Pero ¿es cierto que la India redujo la compra de petróleo ruso tras la presión de Occidente? Usted, Sabe, nosotros tenemos... Ha habido cierta disminución en el volumen de comercio en general durante los primeros 9 meses de este año. Bueno, es un ajuste en general. El volumen comercial se mantiene aproximadamente al mismo nivel que antes. Ahora no puedo decirle exactamente las cifras mes a mes, pero el comercio de productos petrolíferos, de petróleo, la producción de productos petrolíferos para los consumidores, el suministro de petróleo ruso en la India se realiza de manera absolutamente regular. Conozco el ánimo de los socios rusos, de las empresas rusas. Ellos consideran que sus contrapartes indias son, en efecto, personas sumamente confiables y muy serias en sus tratos y compromisos. Otro aspecto importante de la cooperación entre la India y Rusia es el ámbito nuclear. Rusia es, sin duda, uno de los mayores y más importantes actores a nivel global en el escenario nuclear, con su vasto arsenal. ¿Hay algún nuevo anuncio o declaración sobre el ámbito nuclear? Sí los hay, sí los hay. ¿Cómo no habría? Realmente somos uno de los mayores actores. Como usted dijo, pero si hablamos en serio, no somos solo actores. Somos fabricantes del equipo más moderno y confiable del mundo para centrales nucleares. La empresa rusa Rosatom produce y construye más reactores nucleares para centrales nucleares en el extranjero que cualquier otra empresa en el mundo. 22 unidades nucleares, gracias. La famosa estación, el famoso objeto Kudam-Kulam, es uno de los líderes en este sentido. Son bloques grandes y funcionan de manera eficiente. Y repito, han demostrado ser extremadamente positivos. Pero también hay novedades sobre las que usted acaba de preguntar. ¿En qué consisten? ¿Qué clase de noticia es esta? Pero la noticia es que Rusia es el único país en el mundo que es capaz de produce y fabrica centrales eléctricas, centrales nucleares de baja potencia. Tales centrales eléctricas que ya están operativas y funcionando con éxito en Rusia, y además tenemos la capacidad de producirlas y ofrecerlas tanto en una versión flotante como en una instalación en tierra firme.
Y esta es una muy buena opción, que en ciertas regiones puede aplicarse de manera eficaz, donde no es necesario construir grandes centrales eléctricas o después o llevar redes eléctricas desde los puntos de generación hasta el consumidor. En cambio, en algunas regiones de difícil acceso, en lugares remotos, se pueden instalar pequeños generadores nucleares. Esta es una cooperación muy amplia. Usted habló sobre hazlo en la India, hazlo con Rusia. ¿Cómo reaccionará el presidente Trump a todo esto? Usted, Sabe, ni yo ni el primer ministro Modi, a pesar de que experimentamos cierta presión externa, nunca, quiero subrayarlo, quiero que lo escuchen, nunca organizamos nuestro trabajo, nunca colaboramos entre nosotros en contra de nadie. El presidente Trump tiene su propia política, sus propios objetivos. Nosotros resolvemos los nuestros, no en contra de nadie, sino por nosotros mismos, defendiendo nuestros intereses, los de la India y los de Rusia. Pero no perjudicamos a nadie en nuestro trabajo, por eso creo que los líderes de otros países deberían valorar esto. señor presidente, en cuanto al señor Donald Trump, tengo una segunda pregunta sobre él, porque recientemente él dijo que si compran petróleo a Rusia, lo dijo refiriéndose a la India, de esa manera están financiando la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo lo describiría usted? Al señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Usted, Sabe, nunca doy valoraciones sobre mis colegas, ni siquiera sobre aquellos con quienes he trabajado antes, y mucho menos sobre los líderes en funciones de otros países. Estas valoraciones deben hacerlas los ciudadanos que votan por uno u otro líder durante las campañas electorales. En cuanto a la compra o compras de recursos energéticos a Rusia por parte de la India, quiero señalar, y ya lo he dicho públicamente una vez, que Estados Unidos todavía nos compra el mismo combustible nuclear para sus centrales nucleares. Eso también es combustible. Uranio para las centrales nucleares que operan en Estados Unidos. Pero si Estados Unidos tiene derecho a comprarnos combustible, ¿por qué la India debería verse privada de ese derecho? Es una cuestión que requiere un investigador minucioso, y estamos dispuestos a debatir sobre este tema incluso con el presidente Trump. usted habló de manera muy amable. Dijo que no hace valoraciones sobre Trump, pero él lo hace constantemente. Él ha utilizado los aranceles como arma, incluso contra la India. Y ahora también hay cuestiones con el suministro de carbón. ¿Cree que debería responder a esas palabras? Sabe, él lleva a cabo su política basándose en sus creencias y tiene asesores, no se lo inventa de la nada, tiene asesores que consideran que la implementación de una política arancelaria de este tipo, relacionada con la introducción de aranceles adicionales a sus contrapartes, en última instancia beneficia a la economía de Estados Unidos. Creo que lo hace sinceramente. Nuestros expertos consideran que aquí existen riesgos, pero es decisión de cada país y de los líderes de cada nación elegir qué política económica adoptar. Nosotros nunca hemos hecho eso, no lo hacemos y no tenemos intención de hacerlo. Nuestra economía es abierta y esperamos que al final todas las violaciones relacionadas con las normas de la Organización Mundial del Comercio sean eliminadas. Señor presidente, la situación de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos ha cambiado un poco. Nos interesaría mucho escuchar sobre su reunión de ayer con el señor Witkoff y Kushner. Seguramente fue una reunión muy interesante. ¿Hubo alguna línea roja que Rusia haya vuelto a confirmar? ¿Qué sucedió? Es pronto para hablar de eso ahora. No creo que les resultara interesante escucharlo, porque duró 5 horas. Incluso yo ya estaba cansado después de 5 horas. Pero era necesaria porque, Porque 5 horas. sí, Witkoff y Kushner. Witkoff y Kushner. sí, y yo solo, imagínese, qué barbaridad, qué situación tan increíble. Pero hablando muy en serio, fue sumamente útil porque lo que realmente trajeron nuestros colegas estadounidenses se basaba de una forma u otra en nuestros acuerdos antes de mi encuentro con el presidente Trump en Alaska. De una manera u otra, hablamos de estos temas en la reunión en Anchorage, pero aún así lo que nos han traído ahora los estadounidenses, eso todavía no lo habíamos visto, y por eso tuvimos que repasar prácticamente cada punto.
Por eso tomó tanto tiempo. Así que fue una conversación necesaria, absolutamente concreta y detallada. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Hubo algunos puntos concretos en los que no estuvieran de acuerdo? ¿Algunas cuestiones específicas de desacuerdo en las que haya un camino a seguir? Sí, hubo tales cuestiones, las discutimos, pero es un trabajo difícil y misiones complejas que ha asumido el presidente Trump. Hay que reconocerlo, lo digo sin ninguna ironía, porque lograr que, si las partes en conflicto han llegado a algún tipo de consenso, es una tarea nada sencilla. Pero el presidente Trump realmente, estoy seguro de ello, sinceramente intenta hacerlo. Por eso revisamos cada punto, lo digo una vez más. Y en algunos casos decíamos que sí, esto se puede discutir, pero con esto no podemos estar de acuerdo. Así fue exactamente como se llevó a cabo el trabajo. Decir ahora exactamente qué es lo que no nos conviene y con qué podríamos estar de acuerdo, me parece que eso sería prematuro porque podría simplemente interrumpir el régimen de trabajo que el presidente Trump está intentando organizar. Pero ¿a qué se dedican ellos? A la diplomacia de lanzadera. Hablaron con representantes de Ucrania, luego hablaron con los europeos, después vinieron a nosotros y luego otra vez. Una reunión con los ucranianos y los europeos. Bueno, sinceramente creo que es fundamental sumarse activamente a este importante trabajo y por supuesto no entorpecerlo de ninguna manera. Usted dice que hay 28 puntos, entonces esta propuesta no se está discutiendo ahora. Sí se está discutiendo. Precisamente eso es lo que están discutiendo. Simplemente dividieron esos 28, luego 27 puntos en 4 paquetes. Propusimos discutir estos 4 paquetes, pero en esencia son los mismos 27 puntos. Sí, volveremos a esto e intentaremos entender cómo avanza el trabajo. Entonces, ¿qué ocurrió en Alaska? Usted se reunió con el presidente Trump. Todo estuvo dedicado al Tratado de Paz. ¿Qué sucedió? ¿Realmente tuvo la sensación de un deseo y una intención sinceros? Sí, tuve esa sensación. Incluso no solo una sensación. No hay duda de que el presidente Trump tiene un deseo sincero. Ahora no vamos a hablar de qué lo motivó, no vamos a hablar de lo que lo dictó. Es un deseo sincero, pero sin duda está presente. Y tanto Estados Unidos como el presidente Trump tienen seguramente su propio entendimiento de por qué esto debe terminar y lo antes posible, incluyendo, por cierto, cuestiones humanitarias. Sinceramente creo que este también es uno de los motivos que impulsan el comportamiento del presidente Trump en este asunto, porque él siempre dice y está sinceramente convencido de que quiere minimizar la cantidad de pérdidas. Y creo que, entre otras cosas, parte también de estas consideraciones humanitarias. Pero también existen otros motivos políticos y económicos. Por eso pienso que Estados Unidos está buscando una solución a esta solución. Sí, realmente habló sobre sus intenciones. Tiene usted toda la razón. Él decía que ponía fin a guerras y conflictos. Afirmaba, para disgusto de la India, que él logró establecer la paz entre la India y Pakistán y ahora está mirando hacia Rusia y Ucrania. ¿Realmente cree usted que él es un pacificador? En el caso que concierne a la situación en Ucrania, sí, lo repito una vez más, estoy seguro, simplemente no hay dudas, él busca sinceramente una solución pacífica. Quiero subrayar de nuevo, Estados Unidos puede tener diferentes motivos para esto, incluso de carácter humanitario. Personalmente para Trump, porque él realmente busca el cese de las hostilidades y la pérdida de vidas humanas, pero también pueden existir intereses políticos para ponerle fin. El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y también en el ámbito económico. Por cierto, hablando del sector energético, ahí también pueden estar presentes. En otros ámbitos hay muchas áreas en las que la restauración de las relaciones económicas entre Estados Unidos y Rusia es beneficiosa tanto para Rusia como para Estados Unidos. Les mostré algunas cartas, ahora no voy a hablar más de eso. Cartas de grandes empresas estadounidenses dirigidas a nosotros. No olviden que siempre existen. ¿De verdad? ¿En serio? Por supuesto, sobre el hecho de que existen, están esperando a que terminen todos los problemas y están listos para volver con nosotros. Y quieren hacerlo, simplemente no hay que olvidarlo.
Los documentos están ahí, literalmente. Vaya, ¿qué es lo que les sorprendió tanto de escuchar esto? Muchos quieren regresar. Por eso, por supuesto, el gobierno de la India tiene razón cuando dice, ¿para qué irnos? Que vengan con cartas de las empresas, eso sí que es realmente sorprendente. No, me ha entendido mal. Tenemos cartas de empresas estadounidenses. Nosotros, Ya tenemos cartas que ellos nos enviaron y piden que no se olviden de ellos, de que existen. Aquí están nuestros socios. Y los antiguos, ellos no se fueron por voluntad propia, quieren regresar, solo esperan una señal política y demás. tenemos una discusión muy interesante porque realmente estamos empezando a entender lo que está sucediendo. Tienen un excelente sentido del tiempo, entendemos lo que pasa. Pero pasemos a cuestiones serias. Esta es una guerra entre Rusia y Ucrania. En tu opinión, ¿qué sería victoria de Rusia en la guerra ruso-ucraniana? ¿Qué son las líneas rojas? Hablaste muy claro que Rusia depondrá las armas solo si las tropas de Kiev se retiran de los territorios reclamados por Rusia. ¿Cuáles serán? ¿Regiones? Sabe, no se trata de la victoria, como usted dijo, sino de que Rusia busca protegerse. Y sin duda lo hará defendiendo sus intereses, protegiendo a su gente que vive allí, defendiendo nuestros valores, las tradiciones, el idioma ruso, y así sucesivamente. Defendiendo, por cierto, también la religión, que se ha cultivado durante siglos en estos territorios. Y usted sabe que la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania está prácticamente prohibida. Les quitan los templos, expulsan a la gente de las iglesias y así sucesivamente. Ese es el problema. Y ni siquiera hablo de la prohibición del idioma ruso y demás. Todo esto es un conjunto, ¿no? Un gran conjunto de cuestiones, ¿no? Permítame recordarlo una vez más. No fuimos nosotros quienes comenzamos esta guerra. Occidente consintió, facilitó y organizó el golpe de Estado en Ucrania. Después de eso comenzaron los acontecimientos en Crimea y luego empezaron los sucesos en el sureste de la entonces Ucrania, en el Donbass. Usted sabe, de esto no se habla. Durante 8 años intentamos resolver estas cuestiones por la vía pacífica. Firmamos los acuerdos de paz en Minsk, los acuerdos de Minsk, con la esperanza de que sería posible resolver este problema por medios pacíficos. Luego resultó que los líderes occidentales, ellos mismos lo dijeron públicamente, que no tenían intención de cumplir con esos acuerdos de Minsk y que solo los firmaron para dar tiempo a Ucrania de armarse y continuar la lucha armada. Ya contra nosotros nos vimos obligados, después de 8 años de destrucción de la gente que vive en el Donbass. ¿Por qué nadie en Occidente? No hablé de eso. No recuerda una palabra. Nos vimos obligados, en primer lugar, a empezar a reconocer estas repúblicas y, en segundo lugar, a empezar a brindarles apoyo. Y nuestra operación militar especial no es el comienzo de una guerra, sino un intento de ponerle fin. Para poner fin a la guerra que Occidente desató contra nosotros a través de los nacionalistas ucranianos. Esto es lo que realmente está sucediendo. Esta es la esencia de los problemas que están ocurriendo. Terminaremos cuando decidamos. Alcanzaremos los objetivos fijados antes del inicio de la operación militar especial. Liberemos estos territorios. Eso es todo. ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Cuál es el objetivo final de Vladimir Putin en Ucrania? Sí, te lo dije. Reconocimos estos... Escuchar. No reconocimos a las repúblicas autoproclamadas durante 8 años. Durante 8 años proclamaron su independencia y nosotros intentamos establecer relaciones entre el resto de Ucrania y estas repúblicas. Luego, cuando entendimos que eso era imposible, que simplemente los estaban destruyendo, nos vimos obligados a reconocerlos. Y no solo a reconocerlos en parte de su territorio, sino dentro de los límites administrativos en los que existían aún en tiempos soviéticos y luego en la época de la Ucrania independiente, después de que obtuvo su independencia, dentro de los límites administrativos. Y de inmediato se lo dijimos a Ucrania, a las Fuerzas Armadas ucranianas, la gente no quiere vivir con ustedes. Ellos salieron a un referéndum y votaron por la independencia. Retiren sus tropas de allí y no habrá ninguna acción militar.
No, prefirieron luchar. Bueno, pues ahora han llegado a esto, en principio todo se reduce a eso. Entonces, o liberaremos este territorio por la vía armada, o las fuerzas ucranianas finalmente se retirarán de estos territorios y dejarán de matar gente. Última pregunta, Gita, antes de que pasemos a la siguiente. Última pregunta. El 8 de marzo de 2014, usted habló ante el Consejo de la Federación. Usted dijo que Kiev es la madre de las ciudades rusas. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Sabe? Aquí no inventé nada de mi parte. Así se decía históricamente. Nosotros, el Estado ruso se formó originalmente a partir de varios centros. La primera capital, según la historia, estaba en la zona de la ciudad de Novgorod, en el noroeste. Luego, desde allí, el país como estado se trasladó a la ciudad de Veliki Novgorod y un poco después a Kiev, y esa era la antigua Rus. Y desde entonces a Kiev se le llamó la madre de las ciudades rusas. Luego, la historia se desarrolló de tal manera que ocurrió la división del antiguo Estado ruso. Una parte de este Estado antiguo y unido comenzó a desarrollarse desde el centro en Moscú. Otra parte pasó a formar parte de otros países. Por ejemplo, esta parte donde Kiev, algunas otras tierras, estas partes primero se unieron para formar un Estado con Lituania, luego se unieron con Polonia, surgió la mancomunidad polaco-lituana y así esta parte del antiguo Estado ruso terminó en Polonia y en el siglo XVII pidió regresar a Rusia. Señor presidente, usted menciona la historia y esto me llevan a lo que empecé a hacer cuando Kaninsky empezó. Fui a Lugansk, a Donetsk, a Kherson, a Lugansk. Y la mayoría de la gente en realidad habla ruso. Ellos hablan ruso. Estaban muy decepcionados porque Kiev prohibió este idioma en el este de Ucrania. Pero también estaban sorprendidos. ¿Qué nos está haciendo Putin? Somos su pueblo. Muchas mujeres con las que hablé estaban conmocionadas. ¿Qué se puede decir a la gente del este de Ucrania que tiene familias, que en realidad están en Rusia, que se mudan constantemente entre Rusia y Ucrania? ¿Qué les diría usted? No entendí la pregunta. ¿Conmocionados por qué? Las personas con las que me reuní estaban conmocionadas porque se inició una operación durante la cual destruyeron sus hogares. Vivían en el este de Ucrania, siempre amaron a Rusia, al pueblo ruso, ellos mismos eran rusoparlantes. La respuesta es muy simple. Ellos vivían, al parecer, en esa parte de Ucrania, en esa parte, digamos, de la misma región de Lugansk o Donetsk, que estaba bajo el control de las autoridades de Kiev. Pero esa parte de la región de Lugansk o Donetsk que no estaba bajo control, estaba siendo destruida por el régimen de Kiev. Y nos vimos obligados a empezar a brindar apoyo a esa parte que declaró su independencia, primero. Y segundo, les dimos a las personas la oportunidad de expresarse en un referéndum abierto. Quien consideraba conveniente estar junto a Rusia, votó por ello. Quien no, podía irse tranquilamente y sin problemas a otras regiones o partes del territorio pertenecientes al Estado ucraniano. Por favor, de ninguna manera lo impedimos. ¿Qué piensa usted del presidente Zelensky? Le prometieron la membresía en la OTAN y la UE. En realidad, existía la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN. ¿Fue esa una propuesta real? Cuando este señor llegó al poder, declaró que buscaría la paz a cualquier precio, de cualquier manera, y que no escatimaría nada para lograrlo, ni siquiera su carrera. Pero como vemos ahora, todo se ve completamente diferente. Él, al igual que sus predecesores, empezó a guiarse no por los intereses del pueblo, sino por los intereses de un pequeño grupo de nacionalistas, además nacionalistas de tendencia radical, y en esencia está resolviendo sus problemas. Y este régimen es muy, por su mentalidad, realmente se parece mucho a un régimen neonazi, porque las formas extremas de nacionalismo y el neonazismo son casi lo mismo, son conceptos casi equivalentes. Y hoy, sin duda, todo se reduce a acciones militares por parte de este régimen.
pero incluso aquí tampoco han tenido mucho éxito. Como ya he dicho, lo más importante para ellos es darse cuenta de que la mejor manera de resolver los problemas es llegar a un acuerdo por medios pacíficos, sobre lo que intentamos acordar con ellos ya en 2022. ¿Y qué planean hacer ellos allí? En realidad, habría que preguntarles a ellos. Sería interesante saber qué piensan, por eso será interesante ver cómo se desarrolla este proceso de paz. Usted también dijo que está realmente preocupado por la expansión de la OTAN hacia el este. Mi pregunta para usted, señor presidente, es la siguiente. ¿La expansión de la OTAN es realmente una amenaza o solo un pretexto para lo que, según usted, quiere usted el control sobre parte de Ucrania? ¿O realmente cree que se está cometiendo una gran injusticia contra el idioma ruso y así sucesivamente? Escuche, la OTAN es un tema aparte. El idioma ruso, la cultura rusa, la religión e incluso las cuestiones territoriales son cuestiones muy importantes. Es un solo tema, la OTAN es otro tema. Aquí nosotros no exigimos nada exclusivo para nosotros. En primer lugar, existe una decisión general según la cual la seguridad de un país no puede garantizarse a costa de la seguridad de otro. Es una, digamos, teoría que no es muy clara, pero la voy a explicar de manera muy sencilla. Dicen que cada estado, incluida Ucrania, tiene derecho por sí mismo. Elige para ti un método de protección, una manera de garantizar tu seguridad. ¿Bien? Bien. ¿Le estamos negando esto a Ucrania? No. Pero esto no debe hacerse a expensas de la seguridad de Rusia. Ucrania cree que sería mejor para ella unirse a la OTAN y decimos que esto amenaza nuestra seguridad. Busquemos alguna manera que no nos amenace, que garantice su seguridad, pero que tampoco nos amenace a nosotros. Esto es lo primero. Segundo, no insistimos en nada, no exigimos nada que surja inesperadamente y caiga del cielo. Simplemente insistimos en que las promesas que nos hicieron se cumplan. No lo inventamos nosotros. Ayer se prometió. Rusia, la Unión Soviética, allá por los años 90, ni una pulgada hacia el este se dijo públicamente. Después de eso hubo varias olas de expansión y al final llegaron hasta el punto de arrastrar a Ucrania hacia la OTAN. Esto no nos conviene en absoluto, esto nos amenaza. No olvidemos que la OTAN es un bloque político-militar. Y el artículo 5, creo que es el artículo 5 del Tratado de Washington sobre la creación de la OTAN. Nadie lo ha derogado. Esto es una amenaza para nosotros. Nadie quiere tenernos en cuenta. Y hay otra circunstancia. Cuando Ucrania obtuvo su independencia, pocos lo recuerdan. ¿Cuál fue el primer documento sobre la independencia? ¿Qué documento? La Declaración sobre la soberanía, sobre la independencia de Ucrania. Y esa es la base de la independencia ucraniana y de la actual condición estatal de Ucrania. Y ahí está escrito que Ucrania es un estado neutral. ¿Fue esto, de alguna manera, la base fundamental de lo que realmente sucedió en aquel momento crucial cuando las autoridades decidieron unilateralmente anexar la península de Crimea a su territorio? Gracias. Había un deseo persistente y estratégico de obtener un puerto marítimo de gran importancia en la costa del Mar Negro, un objetivo crucial para la expansión y el comercio. Porque Occidente intentaba aislar a Rusia, como se ha dicho muchas veces. No necesitábamos obtener un puerto importante en Crimea porque ya era nuestro. Nuestra flota naval, según el acuerdo con Ucrania, ya se encontraba en el puerto militar de Sebastopol. Eso es un hecho. Después de la disolución de la Unión Soviética, nuestra flota de todos modos permaneció allí. El asunto no es ese en absoluto, aunque es importante, no, el asunto no es ese. Y no anexamos Crimea. Quiero subrayarlo. Vinimos únicamente para ayudar a las personas que no querían vincular su vida y su destino con aquellas personas que perpetraron un golpe de Estado en Ucrania.
Ellos dijeron, ajá, los nacionalistas en Kiev dieron un golpe de Estado. ¿Alguien nos preguntó sobre esto? Sí, terminamos formando parte de una Ucrania independiente tras la disolución de la Unión Soviética. Sí, así se dio históricamente. Bueno, está bien, ahora viviremos así. Pero partimos del hecho de que vivimos en un Estado democrático y si aquí ocurren golpes de Estado con consecuencias desconocidas, no estamos de acuerdo con eso. No queremos vivir así. Y surgió la amenaza no solo de presión, sino de represalias contra los crimeos. Rusia acudió en su ayuda. ¿Y cómo es eso? Y si alguien piensa lo contrario, que Rusia actuará de otro modo, está profundamente equivocado. Siempre protegeremos a los nuestros, tus intereses y tu gente. Si me lo permite, me gustaría hacer una pregunta rápida antes de pasar a la siguiente. ¿Quieres volver a formar parte del Grupo 8 porque ahora se habla mucho de ello? ¿Busca Rusia recuperar su membresía en el Grupo de los 8? No. Respuesta interesante. ¿Está completamente claro? Sí. La cosa es que ocurrió una vez, no entraré en detalles ahora, yo mismo prácticamente dejé de ir allí. Esto es lo primero. En segundo lugar, ya lo he dicho, para mí es muy claro por qué los países que forman parte del G7, por qué se llaman a sí mismos G7. ¿Qué es tan grande allí? Esto significa que la economía de la India ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. ¿Dónde se ubican países como el Reino Unido en términos de paridad de poder adquisitivo? ¿Cuál? ¿Décimo? ¿Realmente están haciendo algo allí ahora o qué? Por supuesto, todos estos son países con economías de alta tecnología. Existe una base poderosa que no se ha ido a ninguna parte. Aunque su participación en la economía mundial disminuye año tras año como una piel de zapa. Es un hecho evidente. Todos lo vemos. La tendencia es la que es. Y por lo visto continuará. En cualquier caso, debido a esa, digamos, de manera cuidadosa, en mi opinión, errónea política económica que llevan a cabo muchas autoridades de estos países. Bueno, la recesión en Alemania evidentemente ya lleva 3 años consecutivos. En Francia la situación es complicada, al borde de la recesión. También ocurre lo mismo en otros países líderes de Europa. Por eso, sin embargo, sigue siendo una plataforma importante. Ellos trabajan, resuelven algo entre ellos, discuten, y que Dios les dé salud es algo bueno. Pero repito una vez más, en algún momento simplemente dejé de ir allí. Y eso no estaba relacionado con los acontecimientos en Ucrania. Estaba relacionado con otros acontecimientos, ahora no voy a entrar en detalles. Por cierto, informamos de esto a nuestros socios estadounidenses. Señor presidente, ¿les habló detalladamente de esto en esa importante reunión que tuvieron? Bueno, y en esta ocasión también es importante destacar que se presenta de manera similar. En la reunión con el señor Witkoff, Sí, de hecho, tocamos ese tema. ese es un aspecto muy importante. ¿Usted cree? No creo que sea tan importante, pero si usted lo considera así, está bien. Señor presidente, solo quiero poner esto en contexto antes de que continuemos. Usted está diciendo que en la última reunión con el señor Witkoff se le propuso regresar al grupo de los 8 y que usted declaró categóricamente que estaba interesado en ello. No, simplemente ese tema surgió por sí solo. Le expliqué al señor Witkoff por qué en su momento dejé de asistir a esos eventos. No sonó como una propuesta ni como una pregunta. No, eso no ocurrió. Simplemente tocamos ese tema. Recordé claramente el momento exacto en que decidí dejar de ir a ese lugar en particular. Eso fue en 2012, después de las elecciones presidenciales, Federación Rusa, luego volví a aparecer y después fui. No, bueno, no importa. Ese espacio, que siga funcionando, que así sea, ojalá. Pero se están formando otros grandes bloques internacionales, la OCS, los BRICS y el G20 sigue funcionando. Participamos en todos ellos.
Nos relacionamos con todo esto absolutamente sin ninguna confrontación. Pero hay otro aspecto más. Miren cómo son ahora las relaciones de Rusia con los países europeos. Vemos que son claramente anormales. ¿Cómo se puede imaginar esto? Vendrán a este G8. ¿Y cómo voy a hablar con los miembros de este grupo si ellos no quieren hablar conmigo? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté allí? Bueno, si quieren, por supuesto, aún podemos hablar sobre este tema. Usted ha señalado varios puntos importantes. En primer lugar, mencionó que la economía india está creciendo más rápido que muchas otras economías. Además de esto, usted afirmó que organizaciones como el Grupo de los Siete están perdiendo relevancia y qué hacer si no quieren hablar conmigo. Además de esto, mencionó a los BRICS. Mi pregunta para usted es la siguiente, señor presidente. ¿Está surgiendo un nuevo orden mundial? Acabas de estar en China, vas a visitar India, Rusia, China, India, RIC, BRICS, SCO, los países del sur global. ¿Cómo imagina los nuevos centros de poder en un mundo multipolar? Usted preguntó si el mundo está cambiando, si se está formando un nuevo orden. El mundo está cambiando constantemente. Todo fluye, todo cambia constantemente. La tasa de cambio varía, pero el mundo está cambiando constantemente. Ahora bien, la velocidad del cambio es, por supuesto, muy grande, muy alta. Lo vemos, lo sentimos, ya lo dije. En primer lugar, se están produciendo procesos económicos globales. No tienen ninguna relación con lo que ocurre en Ucrania ni en ningún otro lugar de los puntos conflictivos. Simplemente ocurren en general, por toda una serie de razones. Ahora podríamos hablar de esto durante toda una hora. Con gusto conversaría con usted, pero sus espectadores, ellos, se cansarían de nuestras reflexiones sobre este tema. Pero el hecho sigue siendo un hecho. Se están formando nuevos centros de desarrollo rápido y fuerte. Son los países del sur globales, el sur de Asia, la India, y no solo la India. Allí Indonesia está creciendo rápidamente, bueno, casi 300 millones de personas, también casi. Por supuesto, no son 1.500 millones como ustedes, pero aún así son países de rápido crecimiento. Entonces, repito una vez más, África ya se está desarrollando rápidamente y lo hará aún más rápido. La población es muy joven, población joven. El futuro pertenece a estas personas. Todos ellos aspirarán a alcanzar un nivel de vida más alto. Esto es simplemente inevitable. El ritmo de los cambios en la economía mundial solo va a aumentar. Esto indica que últimamente, cuando Rusia está reajustando sus relaciones con el sur global, con Asia, no es nada parecido. Llevamos haciéndolo desde hace mucho, desde principios de los años 2000. Sabe, es una imagen realmente hermosa. La poderosa Rusia, la influyente China y la emergente India, el presidente Vladimir Putin, el líder Xi Jinping y el primer ministro Narendra Modi. A muchos en Estados Unidos no les gustó esa particular imagen que circuló ampliamente en las redes sociales. Pero si miramos esa imagen, si observamos estos bloques alternativos, ¿de qué manera pueden adquirir un verdadero poder si existen conflictos no resueltos, problemas entre los participantes clave de estas alianzas? Sabe, los conflictos siempre existen. ¿Y cuándo no los ha habido? Tomemos la historia del desarrollo de los principales centros en el mundo, de las principales regiones del mundo. Donde sea, en cualquier periodo de tiempo al que apuntemos con el dedo, siempre hay algún tipo de conflicto allí. La cuestión es otra, la cuestión está en buscar soluciones a estos conflictos, en encontrar las formas más eficaces de resolverlos. Y en estas grandes y significativas alianzas internacionales, como los BRICS, por ejemplo, o la influyente Organización de Cooperación de Shanghái, existe un entendimiento común y profundo de que realmente nos unen valores fundamentales relacionados con nuestros propios diversos y compartidos intereses. Valores tradicionales sobre los cuales existen nuestras civilizaciones desde hace cientos o tal vez miles de años, como por ejemplo la civilización india. Y nosotros, basándonos
en este legado que hemos recibido del pasado, tratamos de avanzar uniendo nuestros esfuerzos en lugar de utilizar mecanismos para suprimir estas oportunidades. Y cuando empiezas a unir esfuerzos, entonces el resultado general de manera sinérgica resulta inesperadamente bueno, inesperadamente alto. Y es precisamente en esto en lo que estamos pensando en estas uniones. Nunca nos hemos reunido con el propósito de pensar en cómo engañar a alguien, perjudicar a alguien o impedir que alguien se desarrolle. Nunca ha sucedido algo así. Siempre tenemos únicamente una agenda positiva y, en mi opinión, eso es importante. Bien, sí, es una respuesta importante. Pero ¿existen algunas alternativas? Con estos grandes bloques es importante hacerlos viables y económicos. ¿Existen algunos sistemas de pago alternativos? ¿Habrá una moneda de los BRICS? ¿O están estudiando métodos alternativos de pagos basados en monedas nacionales para reducir la dependencia del dólar? Sabe, no hay que apresurarse. Apresúrate despacio y así no cometerás errores graves. Bueno, hablábamos de Europa. Ellos crearon el sistema del euro e incluyeron allí a algunos países que económicamente no estaban preparados para vincularse a una moneda fuerte. Y tuvieron problemas para regular una serie de cuestiones en el ámbito social. Allí no se puede jugar un poco con la inflación, ¿verdad? Allí la vinculación a una sola moneda fuerte. Surgen problemas en el ámbito social, surgen problemas con el presupuesto. Actualmente no tenemos ese objetivo, digamos, en el marco de los BRICS, de crear una moneda única. Es un proceso tranquilo, hay que avanzar hacia ello, hay que ampliar las posibilidades de uso de las monedas nacionales, usted lo mencionó. Hay que utilizar más y de manera más amplia las oportunidades del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Por ejemplo, nosotros proponemos crear una nueva plataforma de inversión utilizando pagos electrónicos para que con un capital mínimo, digamos 100,000 millones de dólares al principio, se puedan crear condiciones para inversiones conjuntas tanto en nuestra economía como en la economía del sur global en desarrollo. Y considero que esto puede ser porque estas inversiones pueden ayudar tanto al desarrollo de los países receptores de estas inversiones, como también podrían ayudarnos a nosotros, ya que junto con estos países podríamos producir productos de buen nivel y calidad a precios asequibles, lo que contribuiría tanto al desarrollo de los países del sur como al nuestro. Y existen instrumentos para tales transacciones. Quizás cada vez más. Bueno, los medios electrónicos modernos, el dinero electrónico, los medios de pago modernos electrónicos existen y se están desarrollando a un ritmo muy rápido. Y este trabajo no es contra nadie. De nada. Esto es simplemente una mejora de las herramientas que ya existen en el mundo. Eso es todo. Ellos existen. ¿Y cuáles son los obstáculos? Pagos en rupias, por ejemplo. Aquí no hay obstáculos. Son cuestiones de carácter económico. Entendemos perfectamente y somos conscientes de que existe cierto desequilibrio en nuestro comercio, pero digamos, ¿el gobierno de la India no impone restricciones? ¿Por qué? En nuestro comercio mutuo, ¿por qué? Porque necesita tanto petróleo como productos derivados del petróleo. El gobierno de la India necesita una solución, el aumento de la compra de fertilizantes rusos, porque estos fertilizantes son sumamente necesarios para los agricultores de la India. Y como ejemplo, Modi plantea constantemente esta cuestión. Por favor, les pido que aumenten los suministros, que aumenten los suministros. Aquí el asunto es otro. No se trata de las rupias, sino de qué pueden comprar nuestras empresas correspondientes con esas rupias. Y estamos pensando en ello, no solo el gobierno indio, sino también nosotros. Estamos de acuerdo en que esta disparidad debe resolverse, pero no mediante prohibiciones, sino buscando aquellas áreas de actividad que sean beneficiosas, tanto para la India como para nosotros. Y por nuestra iniciativa, ahora esto es por nuestra iniciativa, durante mi visita, allí se organizará una exposición correspondiente. Nuestros importadores de la India, importadores, esto se lo digo sinceramente, esto es mío. Fue una
instrucción directa mía al gobierno de la Federación de Rusia para que pensara en qué más podríamos comprar en la India. Estamos pensando en ello, y esto desde ambas partes, incluida la Federación de Rusia. Es un paso sorprendente hacia adelante. Siguiente pregunta. Antes de que pasemos al siguiente gran tema. ¿Cómo logran encontrar el equilibrio? Y lo pregunto directamente. ¿Cómo encuentran el equilibrio entre la India y China? Porque es absolutamente evidente que quieren tener buenas relaciones con ambos países. ¿Cómo encuentran ese equilibrio? Aunque existe cierta tensión entre nosotros. Somos muy conscientes de ello. La India y China son nuestros amigos más cercanos. Lo valoramos mucho. Y no consideramos que tengamos derecho a intervenir en las relaciones bilaterales entre la India y China. Pero sé que tanto el primer ministro Modi como el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, buscan y encuentran soluciones a todos los asuntos interestatales, incluso los más complejos. Y lo sé, tanto el primer ministro Modi me lo ha dicho como de esto también habla el presidente Xi Jinping. Ambos líderes están preocupados por cierta tensión creciente y ponen el máximo esfuerzo. Veo ese esfuerzo al máximo. Sé que hacen todo esto para encontrar una solución a todos estos problemas y lo más importante, lo logran gracias a su sabiduría. Y nos alegra mucho, pero no consideramos que tengamos derecho a intervenir de alguna manera allí. Estas son cuestiones bilaterales nuestras. La siguiente cuestión importante relacionada con la India es el terrorismo. Nos enfrentamos a 2 graves atentados terroristas en Delhi y en Pulwama. La pregunta es la siguiente. Vemos una doble moral respecto al terrorismo en el mundo por parte de diferentes países. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es su opinión? Porque Rusia también se ha enfrentado al terrorismo y en la India esto es un problema. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la solución? Algunos dicen que es un terrorista, otros que es un luchador por la libertad. ¿Cómo distinguirlos? Todo es muy sencillo. Contra el terrorismo, la lucha por la libertad debe hacerse por medios legales. Todo lo que esté relacionado con métodos criminales, con causar daño a las personas, no puede ser apoyado. Para nosotros este es un tema resuelto desde hace mucho tiempo. Como usted señaló correctamente, Rusia se ha enfrentado a esto en repetidas ocasiones. A lo largo de su periodo, de su historia reciente, con manifestaciones de los actos de terror más crueles, aquí con la India nosotros somos aliados plenos y apoyamos total y completamente a la India en la lucha contra el terrorismo. Entiendo. Pero hay otro país en esta región muy importante tanto para Rusia como para la India y es Afganistán. Ustedes son uno de los pocos países que reconocieron el nuevo régimen. ¿Qué les llevó realmente a considerar esto como un interés estratégico y a reconocer en ese momento al Talibán? Aunque se dice que a las mujeres no se les otorgan los mismos derechos y todavía existen cuestiones y problemas con Afganistán, como que este país no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, así como otros temas. En cada país hay suficientes problemas y en Afganistán probablemente también, teniendo en cuenta el hecho de que esto ya lleva décadas. Este país se encuentra en estado de guerra civil y eso es simplemente terrible. Pero los talibanes controlan la situación en Afganistán, eso es evidente. Eso es lo primero, y son simplemente realidades con las que hay que contar. En segundo lugar, aún así, el gobierno de Afganistán hace mucho para luchar contra ese mismo terrorismo, contra las organizaciones terroristas, por ejemplo, contra el llamado Estado Islámico y algunas otras formaciones de este tipo. Eso también lo sabemos bien. El liderazgo de Afganistán ha reducido varias veces los cultivos de opio en el país y está tomando medidas activas para disminuir la amenaza de las drogas desde el territorio afgano. También existen algunas otras circunstancias, y la principal de ellas es que, para poder influir de alguna manera en el proceso que está ocurriendo, es necesario estar en contacto, es necesario trabajar, y eso es precisamente lo que estamos haciendo.
el ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán vino a la India. Y no se permitió que las mujeres participaran. En la conferencia de prensa intentamos oponernos. Tuvo que realizar una conferencia de prensa con mujeres como parte de esa visita. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Mire, si él no hubiera venido, ustedes no habrían podido influir en esos procesos. Pero así, ustedes tienen contactos, el ministro vino y ustedes reaccionaron de manera adecuada a lo que vieron con sus propios ojos, a lo que está ocurriendo. Y eso es poco o mucho, pero de todos modos es una influencia sobre la situación, sobre sus socios. Ahora imaginemos que no hay ningún contacto, no hay ningún contacto. ¿Y qué? ¿Todo sigue igual que antes? Y nadie en este caso influyó ni expresó de ninguna manera su actitud ante esto. Pero así, ustedes tienen esa posibilidad. Tener contactos es mejor que no tenerlos. Sí, como usted dice, exigir cambios es muy importante. Una cosa más. El punto explosivo es Gaza. Como ahora, sabemos que usted, señor presidente Putin, está presentando un nuevo plan de paz para Gaza. Trump también tiene un plan. ¿Cuál es su plan de paz para Gaza? ¿Qué propone usted? Nosotros no proponemos ningún plan especial. Siempre hemos partido de la idea de que para resolver el problema palestino es necesario implementar las decisiones que se han tomado y se han venido tomando a lo largo de muchos años en las Naciones Unidas, y la principal de ellas es la creación de un Estado palestino independiente. Ahí está la clave para resolver todos los problemas. Entiendo. Otra pregunta importante. Cuando usted habla de Israel y Gaza, como acaba de mencionar mi colega, sobre el hecho de que el resto del mundo no ha hecho, tanto como su aliado, Irán, ¿cómo ve usted este escenario? ¿Realmente ha cambiado el orden mundial? Nunca pensamos que Irán lucharía por los palestinos, más que el mundo árabe. Sabe, cada uno de estos países a su manera se preocupa y sufre por el pueblo palestino. Y cada uno de estos países intenta aportar su contribución para resolver la situación. Algunas de estas acciones son visibles y están en la superficie, otras permanecen en la sombra, pero eso no significa que nadie esté haciendo nada. Y esta es una pregunta difícil. Repito, no pudieron resolverlo durante décadas. Por lo tanto, es imposible solucionar esto con un clic en unos pocos meses. Pero precisamente por eso debemos luchar por la creación de un Estado palestino. Y ahora lo que se hizo, lo hizo, por supuesto, en primer lugar, el presidente Trump. Devolvieron los rehenes israelíes y de Hamás. Di este paso. Me parece que esto, francamente hablando, es lo más importante que se ha hecho en el proceso de los últimos pasos hacia un arreglo en Gaza. Y en mi opinión, sería más correcto pensarlo más tarde. De tal manera que se organice el poder, de modo que se transfiera todo el poder específicamente a los palestinos. Esas opciones existen, esas opciones se están discutiendo y por los países árabes, con los vecinos y no solo, también se discute en Estados Unidos, lo sé. Pero también nosotros, en el marco de las Naciones Unidas, siempre hemos sido participantes en este proceso y continuaremos este trabajo junto con nuestros amigos. Entiendo. Presidente Putin, hemos estado discutiendo la geopolítica. Sí, por ahora dejémoslo aquí. Hablemos de su trayectoria, por así decirlo, de su camino. Usted fue parte de las comunidades de inteligencia. ¿Cómo cree usted? ¿Qué calificación le daría a los servicios de inteligencia? ¿Cuál es el mejor servicio de inteligencia? Sé que dirá que el ruso. ¿Y en qué lugar se encuentra la CIA? Hay varios servicios de inteligencia poderosos en el mundo. Está la CIA, está nuestro servicio de inteligencia soviético-ruso. También, como es bien sabido, es muy eficaz. Por cierto, está el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. En muchos países del mundo existe una tradición de desarrollo de servicios especiales. ¿Sabe? Probablemente sea mejor que no dé evaluaciones sobre la eficacia del trabajo de los servicios de inteligencia extranjeros. Estoy satisfecho con la calidad del trabajo de nuestro propio servicio.
una respuesta justa. Es una oportunidad única cuando tenemos la posibilidad de hablar con usted y nos gustaría entender qué fue lo que formó a Vladimir Putin. Cuando miramos sus años de juventud, leímos sobre sus años en la KGB, cuando trabajó en Alemania, luego regresó a Petersburgo, a Moscú, trabajó con el señor Yeltsin. ¿Qué lo formó a usted como la persona que es hoy? La familia en la que viví y en la que nací, mis padres, mi entorno más cercano, creo que ante todo a cada uno de nosotros nos forma nuestro entorno más próximo. Y luego, por supuesto, todo lo demás, el entorno social, los colegas y, como usted señaló acertadamente, el trabajo en los órganos de seguridad, porque allí hay una disciplina muy estricta, una orientación ideológica muy marcada, relacionada ante todo con la defensa de los intereses de la patria. Todo el trabajo de la inteligencia exterior soviética estaba orientado a eso, y viví en ese ambiente durante muchos, muchos años. Vi una de sus entrevistas y me parece usted hablaba con escolares. Y uno de los niños le hizo una pregunta, creo que fue una niña quien le preguntó cuál fue la experiencia más difícil de su vida. Usted respondió que la disolución de la URSS. ¿Cómo le afectó eso? ¿Cómo ve usted a Rusia? Esto ha tenido un impacto muy significativo y profundo en el sentido de que siempre, en todo momento, debemos ser extremadamente cuidadosos y meticulosos con cada paso que damos, con cada acción que emprendemos, y debemos entender completamente y reflexionar sobre todas sus posibles consecuencias y repercusiones. Esto es lo primero. Segundo, y esto es muy importante, no solo para la Unión Soviética, para Rusia. ¿Sabes a qué conclusión llegué? Que la Unión Soviética en cierto momento se encontraba en tal estado que tanto sus máximos dirigentes como quizás incluso los ciudadanos comunes partían siempre de la idea de que era tan enorme, tan grandiosa, que nada, nunca, bajo ninguna circunstancia, podría sucederle. Y en ese estado de grandeza el país comienza a cometer un error tras otro. Pensé que no era nada grave, pero hubo un error aquí y una pequeña deficiencia allá. Pero somos tan grandiosos, todo esto pasará, sobreviviremos a todo esto, y el número de errores crece como una bola de nieve, y entonces resulta muy difícil hacerles frente. Veo que está sucediendo lo mismo en otros países del mundo hoy en día, por eso estoy prestando mucha atención. ¿Les pondrás nombre? No, Volvamos a la URSS. Hablaste de cómo se cometían errores uno tras otro. ¿Quién fue el responsable de esta situación? Hablas de la gente, dices que nada se derrumbará nunca, que esto nunca nos pasará a nosotros. Creo que has visto bastantes procesos diferentes. ¿Y qué pasó con Yeltsin? ¿Quién cree usted que fuese el mayor responsable de esto? ¿Quién tiene la culpa de la disolución de la URSS? aquí no buscaría ahora culpables, ni más ni menos responsables. En general se formó un sistema que resultó ser inviable. Hay que reconocerlo simplemente y pensar precisamente en eso, no buscar culpables concretos, ¿no? Sino pensar en cómo crear un sistema que no solo se dedique a la protección, sino que se ocupe de... En eso es en lo que hay que pensar. Y si se crea un sistema así, será autosuficiente, independiente y eficaz. Entonces usted contempla la reanudación, la reintegración. ¿La reintegración de qué? ¿De la Unión Soviética? Sí, de la Unión Soviética. No, por supuesto, eso está completamente descartado. Ni siquiera podemos tener tales objetivos. Y no tiene sentido. Sabe, también está la cuestión de la conveniencia. En las condiciones actuales no es conveniente porque esto cambiaría de manera crítica y de manera significativa y profunda tanto la composición nacional general como la religiosa predominante de la población de la Federación Rusa en su conjunto. No es conveniente. Usted Debería decirles eso a algunos periódicos occidentales que constantemente escriben que usted realmente quiere devolver la vieja Unión Soviética porque lo hacen todo el tiempo. no se lo voy a decir. ¿Sabe por qué?
porque de todos modos no quieren escuchar lo que digo, solo quieren escucharse a sí mismos o quieren comentar lo que digo de la manera que les conviene. Sí. De verdad, como ya dijo Gita, así lo dicen, escriben mucho sobre que usted quiere reconstruir un imperio. Sí, lo hacen para asustar a su propia población. Abusan de su posición monopólica en los medios de comunicación mundiales. Eso se llama manipulación de la opinión pública. Y el objetivo es justificar su política agresiva hacia Rusia. No veo otro objetivo. Entonces, si usted piensa diferente, ¿cómo resumiría usted Vladimir Putin, la ideología y la vida de Vladimir Putin? No, creo que es demasiado pronto para resumirlo. Seguiremos trabajando. Me gustó porque hablaremos de longevidad. Pero primero, una pregunta muy importante. ¿Vas a la India? Señor ministro, ¿la India jugó un papel enorme en el fortalecimiento? Relaciones entre Rusia y la India. ¿Qué piensa usted mientras estaba aquí como líder en Rusia? ¿Quién fue importante en la mejora de las relaciones entre Rusia y la India? ¿Cuál de los primeros ministros? Sabe, ya lo he dicho antes, usted me pidió que diera características de otros líderes de otros países. En mi opinión, eso no es muy apropiado. Ahora estamos trabajando con el primer ministro de la India, el señor Modi. Tenemos realmente una relación de confianza y amistad. Es una persona muy confiable. En este sentido, lo digo sinceramente, la India tiene suerte de tenerlo. Él vive para la India. Hablo con él, no sé, espero que no se moleste conmigo. Digo lo que veo, lo que pienso. Por eso me resulta agradable tratar con una persona así. Ahora, con una persona así, lo primero y lo segundo que me vienen a la mente, él realmente se dedica sinceramente a fortalecer las relaciones ruso-indias en una serie de áreas clave, en la economía, en el ámbito de la defensa, en la cooperación humanitaria y en el desarrollo de altas tecnologías. Me resulta interesante reunirme con él. Él vino a visitarnos, pasamos toda la tarde en mi casa tomando té y conversando sobre diversos temas. Pero es fácil comunicarse con él. Interesante, de naturaleza puramente humana. Es por eso. Estoy esperando esta reunión con ansias. Estoy seguro de que será interesante y útil. Creo que él también te admira. Respecto al futuro, la inteligencia artificial es, sin duda, una fuerza verdaderamente significativa. ¿Es esto, en última instancia, bueno o malo? ¿Y qué piensa Rusia específicamente sobre esta guerra y sobre la IA? Bueno, ya sabes, esto es igual que cualquier logro o avance. Puede ser tanto un mal como un bien. Está claro que es una tecnología transversal que cambia la vida de cada persona y sin duda en un futuro muy cercano llevará a un cambio en la vida de toda la humanidad. Y quien domine estas tecnologías, el primero y las utilice de la manera más eficaz, obtendrá ventajas colosales tanto en la economía como en el ámbito social y también en el ámbito de la defensa, en todos lados. En el ámbito de la educación, en la ciencia, en la medicina, en todos lados. Porque la eficacia del uso de las tecnologías de inteligencia artificial en cada uno de estos ámbitos se multiplica muchas veces. Simplemente multiplica el efecto y la eficiencia del trabajo. Pero aquí también hay dificultades. No todo es tan sencillo. Los especialistas las conocen bien. Consisten en que todo esto se basa en el procesamiento de una gran cantidad de datos, de grandes volúmenes de datos. Aquí de inmediato entran en juego los datos personales de las personas, eso es lo primero. Y aquí, por supuesto, debemos tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, garantizar los derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra. Pero hay otra cosa muy importante. Son aquellas personas que poseen estas bases de datos que en esencia, gracias a sus capacidades y a las posibilidades que ofrecen estas tecnologías en desarrollo, pueden de hecho formar la cosmovisión. Nosotros, Hablamos sobre el futuro, pero usted también habla de medicina. Usted acaba de hablar de medicina. Hubo un momento en que le escuchamos a usted y al presidente Xi, hablar sobre la longevidad y los logros en biohacking y medicina. ¿Cree usted que la inmortalidad es alcanzable? por supuesto, solo Dios es eterno.
se puede aumentar la esperanza de vida. Probablemente se puede hacer con un 100% de certeza. Hace 77 años en la India, la esperanza de vida promedio era de 31 años y ahora está cerca de los 70. Eso es lo que hace la medicina. En la India la mortalidad infantil se ha reducido más de 4 veces. Ese es el resultado. Solo puedo felicitarles por ello. Pero todo esto es resultado del trabajo de la medicina. Y si además se aplica en la medicina, la inteligencia artificial, usar inteligencia artificial para la producción de medicamentos, incluso a nivel usando ingeniería genética y cosas así, por supuesto el efecto será sencillamente colosal. Pero aún así todo es finito. Y No quiero mencionar tu edad, por supuesto, pero últimamente ha habido muchas protestas, generación Z, en todo el mundo. ¿Cómo te comunicas con la generación más joven? Hoy en día, muchos líderes parecen cada vez más jóvenes. ¿Cómo sucede esto? ¿Y cómo usted se comunica con la juventud en Rusia? sabe, aquí no hay nada nuevo. Tanto en nuestro país como en nuestra literatura, en el arte, esta es una contraposición de los jóvenes, la vieja generación, padres e hijos en nuestra literatura, en la clásica. Estas imágenes siempre han existido, padres e hijos. Aquí no hay nada nuevo. ¿Y saben que hay algo nuevo? En las tecnologías. Estos mensajeros, telegramas y así sucesivamente se utilizan para, de alguna manera, influir en el entorno juvenil. El entorno juvenil es más o menos el mismo. Los jóvenes siempre son más móviles, más radicales, siempre los jóvenes. A las personas, a un joven o a una chica, les parece que se enfrentan a tal o cual injusticia y al parecer nadie antes que ellos lo había notado. Pero ellos lo han visto y ahora van a abrirle los ojos a todos. Y además creen que es muy fácil acabar con esas injusticias, que es muy fácil resolverlas. Pero cuando una persona envejece, comienza a intentar decidir algo, inmediatamente queda claro que el problema tiene solución, aunque no tan fácilmente como parecía a primera vista. Por eso necesitamos trabajar con la gente. No puedes decir que eres tan joven que no entiendes nada en absoluto, y así te sientas en casa, detrás del muro. Eso tampoco se puede hacer. Es necesario estar en contacto constante con los jóvenes y utilizar sus herramientas, sus dispositivos, usar los mismos medios modernos para transmitirles información, la retroalimentación en las redes sociales. Hay que trabajar allí. Entiendo que en parte ustedes se dedican a eso. Quiero desearles mucho éxito. Señor presidente, podríamos seguir hablando con usted durante otra hora, pero estamos llegando al final de nuestra conversación. Usted acaba de mencionar la religión y la Iglesia Ortodoxa. Es un aspecto importante. He venido a Moscú varias veces ya, y cada vez ha sido antes de la Navidad. Las luces son impresionantes. Es sorprendente ver lo hermosa que es Moscú. La primera vez que vine, me sorprendió porque es mejor que en cualquier ciudad europea. Pero la religión realmente juega un papel importante. ¿Cómo ve usted la espiritualidad en lo que respecta a cuestiones de principios morales, la orientación de la sociedad rusa y para usted personalmente? Bueno, es la base. Todo el tiempo, al menos últimamente, siempre recurrimos a nuestros valores tradicionales, como solemos decir. Eso no significa que, basándonos en estos valores tradicionales, debamos quedarnos sentados tranquilamente y no avanzar. Simplemente es nuestra base, sobre la que nos sentimos firmes, nos mantenemos sólidos en esa base, pero sin duda hay que mirar hacia adelante. Hay que desarrollarse utilizando todos los medios modernos de desarrollo. Y solo así, combinando los valores fundamentales con una visión de futuro, se pueden alcanzar de manera efectiva los objetivos que nos proponemos. Y nuestros objetivos están precisamente así formados y formulados. En cuanto a los objetivos nacionales, me gustaría mucho que los objetivos de nuestro desarrollo nacional y los objetivos de desarrollo de la India, que son definidos por el gobierno de la India encabezado por el primer ministro Modi, coincidieran entre sí y que, uniendo esfuerzos,
logremos el máximo resultado. Estamos listos para recibirlos con el corazón abierto en la India y estaremos esperando ver cuáles serán los resultados de sus encuentros. No sé cuánto han escuchado ustedes. De canciones indias, hay una canción antigua que fue muy popular en Rusia. Esto significa: gorra roja vibrante rusa y un corazón ruso auténtico. Me parece que muchos rusos conocían esa canción. Quizás quiera decir algo sobre la India, sobre la cultura india, la sociedad india. ¿Qué le gustaría decir a todos los indios que lo quieren mucho, que quisieran saber qué quiere decirles el presidente Putin? Ahora usted mencionó la cultura india, la cultura rusa. Sabe, me parece que nosotros tenemos una gran cantidad de ciudadanos de la Federación Rusa. Existe una percepción de la cultura india como si fuera un cuento de hadas. Un cuento hermoso, brillante, un cuento diverso. Y desde la época de la Unión Soviética en nuestro país se aman mucho las películas indias, la música india. Y yo diría incluso, de alguna manera, un poco existe incluso en ciertos círculos conocidos de nuestra sociedad un culto a la cultura india. Y eso me agrada mucho verdaderamente, me gusta mucho profundamente porque eso es, como se dice, una conexión genuina de corazón a corazón. Y haremos todo lo posible para que este interés no se apague. Y quiero que en la vasta y gran India lo sepan realmente bien. Señor presidente Putin, muchas gracias. Gracias por esta entrevista abierta que hemos realizado con usted. Creo que la mejor parte es que hablamos de todo. Pero este vínculo entre la India y Rusia, esta amistad, es algo que siempre debemos valorar. Hay amistades que no son para siempre y hay amistades que sí lo son. Le agradecemos mucho, señor presidente. Vladimir Putin estuvo con ustedes. Esta fue una entrevista para el canal AJ de televisión. Hablamos sobre lo que es Rusia. Rusia no será aislada ni estará dispuesta a hacer concesiones respecto a sus intereses. Dice que no quiere ser parte del mundo desarrollado como el G8, la India y todo el mundo los está observando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted.